Amén. ¿A poco no? Bueno, ¿les pasa a ustedes también que el tiempo de alabanza se me hace chiquitito? Así que se queda uno con ganas de más. Apenas está entrando uno en calor y ya se nos acabó. La neta, yo creo que ahorita nos echamos una platicada con los alabanzos, porque estaría de pelos hacer una tardecita de alabanza. Así nada más, simple y sencilla, vernos aquí y tener una tarde para deschongarnos con Dios, ¿no? Amén. Va a estar chido. Ok, banda, es un privilegio para mí, como siempre, poder estar con ustedes. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando respecto del discipulado. Y hoy en específico vamos a ver qué onda con los llamados. ¿Qué es el llamado? No sé si hayas oído a servidores que te dicen: es que no sé si tengo un llamado o no tengo un llamado, o a pastores hablando sobre el llamado. Y uno dice: pues, ¿qué es eso del llamado? ¿Llamado a dónde? ¿Quién me llamó? Entonces a veces no sabemos qué es el llamado, no sabemos la diferencia entre un llamado, o si tengo dones espirituales, o si tengo carismas o energemas, y dices: ¿de qué me están hablando, no? Entonces hoy la idea es que podamos aterrizar eso. Vamos a empezar a ver un poquito más de carnita espiritual, le llamamos. ¿Qué es eso? Que nos vamos a adentrar un poquito más. Es decir, vamos a aprender un poquito más el día de hoy. Ya no están en escuelita dominical, entonces pues quiero pensar que para estas alturas ya saben quién es Jesús. Si no, no te preocupes, al final te lo volvemos a presentar. Pero que podamos seguir aprendiendo sobre qué sigue en nuestra vida espiritual. Hemos estado hablando sobre algo que sigue, o sea, ya conocí a Jesús. ¿Qué toca después? Toca ser un discípulo. ¿Discípulo de quién? Pues discípulo primero de Jesús, ¿no? Que es nuestro maestro, que es nuestro Señor. Y de ahí conviene acercarse con una autoridad espiritual, con un con un líder espiritual, con alguien que te pueda guiar en el camino del Señor. Entonces hoy, con el favor de Dios, vamos a hablar de el llamado, los dones y los talentos. Y les voy a suplicar que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos de lleno. Amén. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por la oportunidad hermosa que tenemos de estudiar de tu santa palabra. Gracias por la libertad que tenemos de alabarte, Señor. Y te suplicamos que el día de hoy tú nos hables, que podamos entender el día de hoy cuál es nuestro propósito, no solo en esta tierra, sino como cristianos, y podamos poner en práctica los dones, los talentos que tú nos diste, Señor, que los podemos usar para tu gloria. Gracias por este día y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Banda, hoy vamos a definir primero qué es el llamado. Vamos a definir en qué se parten los ministerios, en qué se parten los dones, en qué se parten los energemas, y explicar qué son los energemas. Pero es muy común la pregunta, y no sé si te la hayas hecho o si estés ahí, es que ¿cuál es mi propósito? ¿O para qué? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué hago en esta tierra? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Hoy vamos a tratar de responder esa pregunta con el favor de Dios. Y primero vamos a definir qué es un llamado. Si definimos qué es un llamado, de entrada tenemos que entender lo que nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Les voy a suplicar que me acompañen para allá. Primer carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Hoy sí va a aparecer esgrima, hoy van a conocer un poquito más su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Y por favor échenme una señal de humo cuando lleguen. Amén. ¿Están? Vientos. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra ¿qué? Vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esta palabra vocación viene del griego klesis, y esta se usa para aquel que tiene un llamamiento, cuyo origen y naturaleza provienen de Dios. Implica una invitación. Entonces es un llamamiento. ¿Ok? Entonces una vocación, un llamamiento. Hay quien tiene un llamado para servir a Dios de tiempo completo. Hay quien no. Me explico. Oye, todo cristiano debe de servir a Dios de tiempo completo. En alguna manera sí, pero hay médicos
que son cristianos y están cumpliendo la voluntad de Dios siendo médicos. Hay maestros que están cumpliendo la voluntad de Dios siendo maestros. Hay abogados cumpliendo la voluntad de Dios siendo abogados, pero hay gente que tiene un llamado de tiempo completo. ¿Qué significa eso? Que tienen esta vocación que viene de parte de Dios para servirle de tiempo completo, es decir, dedicado 100% a la obra. Ahora, tiene que quedar bien claro el día de hoy que el llamado viene de parte de Dios. Es Dios quien hace el llamado, ¿ok? Si bien vemos en la Biblia que el que desea, por ejemplo, obispado, buena obra desea, o sea, no es algo malo. Si tú dices, ay, yo quiero ser pastor de grande, está chido, no es que sea algo malo. Pero eso, el que confirma eso y el que decide si eso es o no es, eso es Dios. Los llamados, los dones, los energemas, todo eso, Dios los da y Dios los reparte como Él quiere. Entonces, el llamado tenemos que entender que viene de parte de Dios. Es Dios quien hace el llamado, no nosotros mismos ni el hombre. El hombre como autoridad confirma, pero no es el hombre el que hace el llamado. No es como que un pastor pueda decir, tú me gustas como pastor, ya lo decidí y tú. Ahora, ¿se ha hecho? Sí. Y cuando se ha hecho, créeme, sale bien mal. ¿Por qué? Cuando se nombra a alguien que realmente no era, sale mal. Vemos ejemplos bíblicos de esto. Jeroboam, si se acuerdan, este vato hizo eso. Se le ocurrió nombrar profetas que no eran realmente profetas, porque había una línea de que se tenía que seguir para que alguien fuera un profeta. Entonces, de entrada, los levitas eran los que tenían este ministerio, pero este vato decidió, tú eres profeta y tú también, y se puso así a nombrar profetas, pues acabaron todos muertos y haciendo barbaridad y media, ¿no? Entonces tenemos que entender que viene de parte de Dios, se confirma con autoridades espirituales, pero viene de parte de Dios. Acompáñenme a Oseas capítulo 8, versículo 4. Oseas capítulo 8, versículo 4. Los aguanto, si se les pierde, búsquenlo en la pantalla. Búsquenle, rasquen en su Biblia para que la conozcan. Oseas capítulo 8, versículo 4. Más para atrás. Y yo, nada de que en mi Biblia no está. Ahí entre Génesis y mapas, ahí tienes Oseas. ¿Ya lo tienen? Está bien, Oseas 8:4. Fíjate lo que dicen. Si no lo encuentras, chécalo en la pantalla para que no se distraigan. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Es decir, no consultaron a Dios para hacer estas cosas. Entonces, ¿se puede que haya algún pastor que realmente no haya sido puesto por Dios? Ojo, puede que haya alguien que haya sido nombrado como pastor y que genuinamente no haya sido llamado por Dios, pero a la vez toda autoridad que hay por Dios ha sido establecida. Entonces, ¿Dios permitió que llegara a ese lugar de todos modos? Sí. ¿Cómo va a salir eso? Mal. Evidentemente mal. Pero esto no debe pasar entre el cuerpo de Cristo. Esto no debe pasar con cristianos. ¿Cuándo pasa? Lo peor o lo más común es cuando alguien se autonombra. Que dices, no, es que yo siento este fuego en mi interior y ya decidí que soy pastor. ¿Cómo la ven? Y se las da de pastor. Cuando esto pasa es bien peligroso. ¿Por qué? Porque la unción, es decir, este nombramiento, esta selección de parte de Dios trae protección. Si alguien se las da de pastor sin ser pastor, va a recibir el trato de Satanás como si lo fuera y no lo va a aguantar, va a tronar como jote. Entonces lo mismo con cualquier otro ministerio, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado ahí. Por eso la Biblia advierte de no sean muchos maestros, y lo vamos a checar más adelante. ¿Por qué? Porque está más recia la cosa para alguien que es autoridad. Entonces, ojo con que nadie se autonombre. Si ves que alguien se autonombra de, no, es que Dios me dijo a mí que soy pastor. Pues qué chido que Dios te dijo. Que te lo confirmen tus autoridades espirituales. Dios me dijo a mí que soy profeta. Ándese, perro. No, pues está bien. Pero que Dios te lo confirme. Dios me dijo que soy apóstol. Ándese. No, pues ese se amaneció con fe, ¿no? Dice, está chido. Pero que se confirme
con las autoridades. Otra manera en la que se confirme es que la gente lo reconozca. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Tenemos que tener mucho cuidado que los dones son repartidos por Dios, ¿ok? ¿Cómo sé si tengo un llamado? Dios te va a incomodar hacia ella. El apóstol Pablo lo describía de la siguiente manera. Decía, me es impuesta necesidad. O sea, es que necesito servir a Dios y no me muero. No puedo hacer otra cosa, necesito hacerlo. Entonces, si ya sientes ese pellizco, entonces soy pastor, o entonces soy profeta, o entonces, para tu tren, vamos por partes. Entonces, deja que se confirme y empieza a servirle a Dios. Entonces, alguien que tiene llamado es alguien a quien Dios escoge para que le sirva de manera especial y con un propósito específico, para lo cual te dota, si tienes un llamado, de habilidades y de herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Este llamado puede ser de tiempo completo, con un ministerio, o puede ser usando también los dones, que también se describen en la Biblia como carismas, o con las operaciones del Espíritu Santo, que también se conocen como energemas. Eso suena enredado, pero ahorita lo vamos a ir explicando uno por uno. Estamos hablando de 3 cosas. Ministerios, también conocidos en la Biblia como diaconías. ¿Ok? Ministerios o diaconías. La segunda, dones o carismas. Se escribe charismas o también charismas. Se traduce de las 2 maneras. Entonces, dones o carismas. Y por último, las operaciones del Espíritu Santo o energemas. ¿Qué es un energema? Es una operación del Espíritu Santo. ¿Qué es una operación del Espíritu Santo? Espérate unos 20 minutos y te vas a enterar. ¿Okay? Ahorita lo checamos. Ahora, ¿dónde aparece cada uno? Vamos a desglosar uno por uno. Pero bueno, si ya entendimos qué es el llamado, no, pues es una vocación a la que Dios te llama para servirlo, ¿ok? En algunas ocasiones de tiempo completo. Ok, esas pueden ser a través de un ministerio y usando los dones y las operaciones del Espíritu Santo. Ahora, apúntale. No ignoremos los asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque hay veces que me enreda tanto saber los dones y los energemas que lo dejo de ese tamaño, ¿no? No, pues ya, yo soy cristiano, fin. No, tú y yo tenemos que poner en práctica y usar las herramientas que Dios nos dio. Sí hay gente, muchos de aquí, que puede ser que tengan un llamado de tiempo completo. Muchos de aquí tienen dones, me animaría a decir todos, o al menos todos los que sean hijos de Dios. Tienen dones. Muchos de aquí pueden efectuar operaciones del Espíritu Santo. Esas ya no existen. No, ahorita vas a ver que sí. Pero necesitamos no ignorar acerca de estos asuntos espirituales. Apunta y acompáñame por favor a 1 carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Primer carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Bien, entonces, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? Los dones espirituales. Esta palabra viene del griego neumáticos, con P primero. P, N y eumáticos, con K. Neumáticos. Y esta palabra significa asuntos. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Pablo también le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado por imposición de manos, pero avívalo. Entonces no se trata de que, soy jovencito cristiano y fin. No, soy jovencito. Necesito poner a la obra de Dios los dones que me dio, los talentos que me dio, las operaciones que Él me conceda realizar del Espíritu Santo. Entonces, no ignoréis los dones espirituales. No ignoremos los asuntos, también se traduce, les decía esta palabra, los asuntos espirituales. Y vamos a empezar a definir cuáles son los dones. Pedí de favor a ver si me ayudaban con un cuadrito. ¿Lo tienen a la mano? Bien, entonces, sí, les van a poner en la pantalla un cuadrito y yo que ustedes cópienlo o tómenle foto y luego lo apuntan. ¿Ok? Ustedes me dicen, ahí está.
Ahí está más fácil. ¿Ok? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahorita ahí en el cuadrito ven en dónde aparece cada uno de estos, los dones, las operaciones y los ministerios. Les decía, los dones, también se traduce esta palabra carismas, las operaciones, que la palabra es energemas, y los ministerios o diaconías. ¿Ok? ¿Cuáles son los dones? Ahí los tienen: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. Esto aparece en Romanos 12 del 6 al 8. Ahorita lo vamos a checar. ¿Cuáles son las operaciones o energemas? Aparecen en 1 Corintios capítulo 12 del versículo 8 al 10, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Y cuáles son los ministerios? Ok, lo mismo, los vemos en Efesios 4:11 y son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Dentro de esos se parten algunas cosas. Están los que ayudan a administrar, están los que ayudan a otras cosas. Pero bueno, vamos a empezar a definirlos. Gracias por el cuadrito. Ahorita lo volvemos a poner. ¿Ya le tomaron foto? ¿Sí? Ya están. Ok, gracias. Ya lo puedes quitar mientras. Ok, entonces, dones. Está en Romanos y estamos en Corintios. Vámonos un poquito más atrás a Romanos capítulo 12 y vamos a leer del versículo 6 al 8. Romanos 12 del 6 al 8. ¿Ya están? Estamos ahí pegaditos. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el, y aquí aparecen, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ok, vamos a empezar a definir los dones primero. ¿Qué son los dones? Ok, por definición esta palabrita dones, te decía del griego carismas o charisma, significa dádiva, significa liberación, significa concesión, significa calificación religiosa o facultad milagrosa. Va otra vez: dádiva, liberación, concesión, calificación religiosa o facultad milagrosa. ¿Ok? Y vamos a ir definiendo cada uno. No me da tiempo porque serían varios estudios por cada una de estas, pero bueno, les voy a tratar de medio definir, aunque sea un poquito, cuál es cada uno o cómo aplica cada uno. ¿Ok? Vamos a empezar con el de profecía. ¿Ay, a poco todavía se da? Sí, se da como un don, como un carisma. Ahora, tiene que quedarnos bien claro que la revelación ya fue dada. ¿Qué significa eso? La Biblia ya está escrita y ya está cerrada en ese aspecto. Si alguien llega, no, es que yo soy profeta y Dios ya me mostró cuándo va a ser la segunda venida de Jesús, te está mintiendo. ¿Por qué? Porque nadie sabe de acuerdo a la palabra de Dios. Es que se me apareció un ángel y me dijo que mangos. El apóstol Pablo decía, si me aparezco yo, o sea, aparece un ángel y les da un evangelio distinto, sea anatema, o sea, no se puede añadir a lo que está. ¿Me explico? Entonces, cualquiera que le añada al texto va a estar cometiendo un error grande. ¿Qué te traes? No, es cierto. Entonces va a cometer un error grande. ¿Qué significa eso? Que ustedes y yo no le podemos añadir. Si ustedes analizan la cantidad de religiones que tenemos, ahí se torció. Lo decía apenas el doctor Armando Alducin en una de sus conferencias, que espero que la hayan podido escuchar, pero mencionaba cómo, oye, escuchas a los mormones y resulta que a uno de ellos se le apareció alguien y le dijo que ese era un nuevo evangelio y le dijo que así y así y así le iba a hacer. Cuando la Biblia advierte que si te aparece un ángel y quiere un evangelio diferente, este sea anatema, esto es maldito, esto no se puede. Lo mismo musulmanes, se le apareció a Mahoma fulanito de oro y bye. Entonces mucha de la confusión es precisamente por modificar lo que está en la palabra de Dios. Ya estábamos en Corintios, acompáñame a Corintios. Vamos a estar entre Corintios y Romanos por ahí, un poquito de Efesios también. 1 Corintios capítulo 14 versículo 3.
Y aquí viene, ¿qué es lo que hace el que profetiza? Profetizar no es adivinar el futuro. Si bien el que profetiza puede decir algo respecto de hechos que vayan a suceder en el futuro, no es un adivino. ¿Cuál es el error más grande que a veces cometemos con profetas? Que ve el profeta, que Dios lo usa, que genuinamente Dios lo usa y que Dios le habla. Y a veces profetas bien utilizados por Dios machín pueden llegar y te pueden decir, oye, Dios me mostró esto respecto de tu vida. Y dices, wow. Y muchas veces, son de a debis y de veras es, ¿no? ¿Cuál es un error que cometemos? Que la profecía también viene por hablar la palabra de Dios. Y cuando es esta manera de poder decir algo que va a pasar, es sí y solo sí a Dios se le da la gana que lo diga. Cuando los forzamos a decir algo, que es un error que te digo se comete mucho y en el que algunos profetas que sí eran, cayeron, es, pues viene el profeta a la iglesia y le formamos a toda la iglesia. Y dile algo a cada quien. Ahí es donde el profeta puede caer en el error de adivinar. Sí, no, tú vas a ser maestro y tú vas a ser pastor y tú vas a tener 400 hijos y tú no. Y ya, y muchos de ustedes no me van a dejar mentir. Tal vez ya un profeta alguna vez te llevó tu mami con un profeta y el profeta me dijo que yo voy a servir a las naciones. Oye, ¿entonces era mentira? No, puede ser que sí. Pero si estabas en una fila con otros 100, dúdalo un poquito. No que Dios te vaya a usar, por supuesto que Dios te va a usar, pero se cae mucho en estas cosas. Ya vi risitas de algunos, significa que ya les pasó, perdón. Pero, ¿cuándo o cómo tiene que ser la profecía? Estamos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Dice, el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué dice? Para edificación, exhortación y consolación. Dice para ligar, no. El hombre que llegue contigo, mija, y te diga, Dios me mostró que tú y yo vamos a ser uno mismo. Dios me mostró que tú eres la mujer para mí. Dile que se bañe. Morenel. Dios te mostró, qué chido que Dios me muestre a mí, maestro. Lo mismo, porque ahorita ya las niñas también despiertas. Hombre, si llega una mujer y te dice, Dios me reveló, Dios me lo reveló, que tú eres el hombre de Dios para mí, chida tu onda, hasta que Dios no te lo revele a ti, no le creas, ¿ok? Y tampoco te debe de dar miedo. No se me va a olvidar un audio que mandaron ya hace un par de años de una chava que dijo, es que yo vi en visión que no sé qué, entonces tiemblen y todos teman porque va a venir un temblor horrible y no sé qué. Oye, ¿tú crees que eso te suena bíblico? ¿Para qué dice que es la profecía? Para hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso solo provocó miedo en toda la gente. Entonces, ¿fue una profecía bíblica? Por supuesto que no. Provocó miedo. ¿Quién es el que te quiere provocar miedo? Satanás, no Dios. Entonces, ojo ahí con las profecías. ¿Cómo identifico un falso profeta? Muy fácil. Cuando llegan y quieren adivinar en tu vida. Dios me mostró que te va a bendecir en esa carrera en la que estás, eres médico y tú, albañil, casi, sí, algo así veía yo, ¿no? De ándale pues, que a Dios se le olvidó qué carrera estudiaste o qué onda. No, ¿me explico? Ahora, les voy a decir la neta, me topé con tanto charlatán que yo ya ni creía, yo ya dije, ¿habrá uno que de veras sí todavía, Señor? Ya la neta. ¿Sabes en dónde me topé con un profeta? En una casa de rehabilitación con niños con síndrome de Down. Uno de esos sí era profeta. Uno de esos sí llegó y me dijo el huevo y quien lo puso. Todo. Imposible que subiera, ni siquiera estaba agendada nuestra visita a esta casa. Bueno, ese niño, que ya no estaba tan niño, ese sí profetizó. Entonces, ¿ese es profeta? No necesariamente. Porque, ¿qué crees? Que puede ser que alguien profetice y no por eso sea profeta. Puede ser que Dios te usó una vez. Es que una vez yo soñé algo y le dije a mi mamá y sí pasó. ¿Soy profeta? No necesariamente. ¿Profetizaste? Sí. ¿Qué es profetizar? Es hablar la verdad. Ahora, el que está hablando la verdad del evangelio está profetizando. Si uno habla la palabra de Dios con denuedo, ese puede decirse que está profetizando porque está hablando la verdad. ¿Ya por eso es profeta? No,
pero está profetizando, ¿ok? Entendamos que hay un don de profecía y hay un ministerio de profeta, son cosas diferentes. Así como, oye, cualquiera que se pare aquí al final y dé el llamado esté evangelizando, ¿no? Entonces es evangelista. No, está evangelizando. Entonces no es lo mismo. Cualquiera que abra la Biblia y predique, está predicando. Entonces, pastor, no, está predicando. Ahorita vamos a ir explicando con un poquito más calmita. Pero ya vimos cómo debe de ser una profecía. Al que Dios lo usa en una profecía es alguien que suelta una palabra con la que edifica, exhorta y consuela. Está basada y nunca puede ir en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? Si alguien llega y te dice un evangelio distinto, no le creas. Si alguien llega y, no, es que la Biblia se actualizó y Dios me mostró que no, mangos. No, la Biblia es la Biblia, la revelación está cerrada en ese aspecto. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? Legal. Si las hay hoy, disparen. ¿Cámara? Ok. Siguiente, servicio. ¿Cómo se ve este don? Tengo el don de servicio. Está muy fácil. Es quien tiene una disposición de atender a los demás en lo que se necesite o ofrezca. Pero no se agüita. O sea, estos sirven. No es de, yo tengo el de servicio, pero solo cuando me ponen a predicar. Cuando no sé, como que se me apaga. No. Yo tengo el de servicio, pero con mis amigos. Con los demás, no sé, como que no lo he ejercitado tanto. No. El que tiene este don de servicio sirve a la bandera, o sea, sirve a todos. Y no le agüita. ¿En qué sirvo? En lo que me dejen servir. Entonces, oye, pues es que te van a tocar los baños. Amén. Yo me rifo los baños y llegan con entusiasmo a los baños. Dice, ese sí puede que tengo uno de servicio, ¿no? ¿En qué sirvo? La neta es que ahorita lo que se ocupa es trapear y limpiar las jerguitas y de ahí se ocupa ir a comprar cosas. Yo me rifo, venga. Pues ese podemos pensar tiene un don de servicio. Es que ¿qué se ocupa? No, pues se ocupa esto, yo voy. Se ocupa aquello, yo voy. Estos tienen un don de servicio, que tienen esa disposición de atender a los demás hermanos o atender a la gente en lo que se necesite o ofrezca. O sea, estos no te condicionan de, yo quiero servir, perfecto. Pues te va a tocar en bienvenida. ¿No se puede en seguridad? Pues bueno, porque sí se pueda, ¿no? O sea, ¿y qué no es servidor? Sí es servidor. Hay muchísimo servidor que no tiene el don de servir. ¿Cómo crees? Te lo prometo. ¿Qué haces? Te voluntarias a servir. Y te cuesta, pero vienes, ¿no? Y te cuesta, qué flojera, no quiero. Pero voy. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás siendo un servidor? Sí. ¿Tienes el don de servir? No. Por eso te cuesta tanto. ¿Ok? Es como quien tiene el don de dar o el de repartir, pues no significa que tú no puedas regalar algo. Nada más si a ti te duele el codo cada que regalas algo, tal vez no tienes el de repartir. Ahorita llegamos a ese, ¿ok? Entonces, ese fue el de servicio. El siguiente, el don de enseñanza. Esta persona, Dios la capacita para enseñar la palabra. Ahora, ojo, oye, pero yo no estudié para maestro. Nada tiene que ver. No todo docente puede ser o tiene el don de enseñanza, porque estamos hablando de un don de enseñanza de la palabra. Es el que Dios lo capacita para enseñar la palabra de Dios. Oye, pero si yo estudio muchísimo la Biblia, ¿a poco no estoy capacitado para enseñarla? No necesariamente. Pero entonces no la puedo enseñar. La puedes enseñar, pero no necesariamente tienes el don de enseñanza. ¿Cómo sé que alguien tiene el don de enseñanza? No solo se le facilita, sino que Dios lo usa y los demás le entienden. Pues entonces ese tiene un don de enseñanza. Es evidente que si crees tener un don de enseñanza, pues más te vale que estudies la palabra, sino que carambas vas a enseñar, ¿no? Entonces puede ser que tengas dones apagados. ¿Por qué? Porque tal vez Dios te dio esa facilidad, pero no lo haces. Tal vez cada que abres la boca, alguien recibe de Jesús y podría ser un excelente evangelista, pero no se te da la gana abrir la boca. Pues entonces ahí está el don, pero apagado, ¿no? O ahí está el llamado, pero apagado. Entonces, enseñanza, Dios te capacita para enseñar la palabra. No importa si estudiaste docencia. Ahora, ¿qué sí? Si tienes este don, al igual que si no lo tienes, pero si lo tienes en especial, estudia la palabra para que no enseñes herejías, por el amor de Dios. Amén. Entonces, se necesita estudiar de la palabra. Siguiente, el don de exhortación. ¿Ok?
Ellos tienen una gracia que Dios les da para acercarse a personas y amonestarlas, animarlas, confortarlas o consolarlas. Ojo, que no es el don de regañación, ni el de yo y mi Biblia de pasta de acero conquistaremos el mundo y te agarras a todo mundo a bibliazos. Tengo el don de exhortación. No, eres un hígado y cuesta trabajo estar contigo. Entonces les da Dios la gracia de manera que te lo reciben. Son gente que se logra acercar. Ahí te va como puedes notar a quien tiene Tal vez le dicen lo mismo que tú ya le habías dicho a alguien más, pero ellos sí los escuchan. Y dices, yo le dije lo mismo y conmigo nada más se enojó. Pues tal vez él tenía el don de exhortación y tú no. ¿No? Puede llegar a pasar. Ahora nadie es profeta en su propia tierra, entonces si tus hermanos no lo recibieron de ti y sí lo recibieron de alguien más, eso es muy normal, ¿ok? Pero este don de exhortación, Dios les da gracia para acercarse a las personas y amonestarlas, animarlas, confortarlas o consolarlas. ¿Vamos bien hasta ahí? El siguiente, el don de repartir. Por ejemplo, genuinamente no creo tenerlo. Y es algo que hago, pero no, a mí no me sale. Es cuando Dios pone el deseo y la carga de ayudar a la obra de Dios y a los hermanos en general, muchas veces de manera económica. Son gente bien desprendida. Son esos que llegas y te regalan su Biblia, te regalan su suéter, te regalan su... Yo no te voy a regalar mi Biblia, te consigo una, pero no te voy a dar mi Biblia. Pero no tengo ahorita, te consigo una, pero no te voy a dar mi Biblia. Entonces, hay cosas que más nos vale que hagamos, ¿no? Y tenemos que ser dadores y tenemos que ser misericordiosos y todas estas cosas, pero no necesariamente te sale natural. Hay veces que sí lo regalaste, pero te fuiste así. Y la neta es que sí he regalado como 3 Biblias, todas me han dolido, así de... Toma. Entonces, cuesta. Hay gente que no, hay gente que eso la llena y son esos que te llenan de cosas así de toma y yo me mocho para esto y yo me mocho para aquello y dices, oye, ¿por qué lo hacen con ese desprendimiento? Porque Dios así los conectó. Tienen ese don dado por Dios. La neta, mi esposita es así. Mi esposita tiene un sueldo miserable que yo le pago, que le vamos a decir una ofrenda. Parece más una ofrenda de odio, pero le doy una ofrenda para sus chicles. Pues ojalá lo usara para sus chicles. Todo lo que gana lo usa para alguien más. Y yo así, cómprate algo tú. Se gasta más su sueldo en mí que en alguien más. O en alguien más. O sea, no sé cómo hacerle para que te gastes algo en ti, mujer. Pero así te conectó Dios. Entonces, esa gente tiene el don de repartir. Yo no lo tengo, pero Dios está trabajando conmigo. Ok, siguiente, el don de presidir. El don o el carisma de presidir. Estos tienen la habilidad que Dios les da para estar frente a gente o frente a proyectos o guiar a personas. Estamos hablando no de, entonces yo fui capitán de mi proyecto de la escuela, tengo el don de presidir. No, estamos hablando de proyectos para la obra de Dios, para proyectos divinos, ¿ok? Esta persona sabe delegar responsabilidades. Esta persona puede ayudarte a dirigir eventos o proyectos y cosas por el estilo para la obra de Dios. Dios les da esa capacidad de presidir, de llevar el timón del barco. ¿Ok? Entiéndase que muchos pastores tienen este don. No todos. ¿A poco? No todos, te lo prometo. Pero muchos de ellos. ¿Por qué? Porque les toca ser una autoridad sobre la iglesia y tomar decisiones en contra de la iglesia y delegar y cosas por el estilo. ¿Ok? Este es el don de presidir. Siguiente y último, el don de misericordia o el carisma de misericordia. Estas personas se compadecen del dolor o infortunio ajeno y tratan de ayudar incondicionalmente. Son gente con mucha empatía. Son los que van y despiojan niños en la calle. Son los que van y hacen cortes de cabello a la gente que está en la basura. Son los que van, ¿me explico? Son gente que entiende mucho el dolor ajeno. Tienen mucha empatía y te ayudan incondicionalmente. Dan la vida por ti. Esta gente tiene el don de misericordia. Entonces, tienen literalmente misericordia a la gente y van viendo cómo ayudar a los demás. Se compadecen. Ven a alguien que está solito sentado y se le acercan. ¿Cómo estás? Son gente con mucha empatía. Tú tienes ese, mija.
¿Vieron? Nadie supo a quién le dije. Estoy profetizando. No, es muy evidente que a quien le dije la he visto hacerlo 400 veces. Ok, siguiente. Operaciones o energemas. Al rato, si no me pescó la persona que le dije, te digo por qué creo. Igual que Dios confirme. Operaciones o energemas. Esto, el significado de la palabra energemas es hacer. ¿Ok? Ahora, te vas a topar con gente que dice que ya no hay manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí creemos que sí las hay, pero que todo con su orden y su medida. Antes cometíamos muchos errores. Ejemplo, hacíamos campañas de liberación y era un pasadero de chamucos impresionante. Pero impresionante, porque veías cómo se salía de uno y entraba el otro. ¿Cómo se veía? Muy fácil, se manifestaban. Entonces veías a alguien que se empezaba a reír con una risa muy peculiar. ¡Ah! Lo liberaron, suéltalo en el nombre de Jesús. Y ya, ese bostezaba o algo. La verdad, a veces también salen compunes, no es choro. Pero sale y veías que el de al lado empezaba con la misma risita y todo, pues. Entonces iba saltando, era un pasadero de chamucos impresionante. Oye, entonces que ya no hay la liberación, la hay. Pero se hace que en orden. ¿Por qué? Porque tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la potestad de echar fuera demonios. Entonces ya no hacemos este espectáculo de y di tu nombre. Ni nos poníamos a hablar con los chamucos. ¿Para qué? ¿De qué edifica? ¿No? Y a veces, ¿y quién te mandó hoy? O sea, casi que les queríamos sacar información, ¿no? No, ¿para qué te vas a poner a hablar con demonios, no? Y tenemos el ejemplo de Jesús que se manifestaban y todos, ¿y por qué nos atormentas? Que no sé qué. Todavía no le contestó Jesús. Mira, te atormento por hoy. No. Bueno, ya déjanos irnos a los cerdos. Lo único que dijo Jesús fue, id. Y ya, se paró, id. Nada más. No se puso y di tu nombre, revélate y sal en forma de bostezo, sal con risas. Están saliendo varios. No, o sea, cometíamos este tipo de errores. Ahora, ¿qué otro error es muy común en las iglesias? Oye, hablar en lenguas. ¿Alguien no sabe lo que es? Si no tienes idea de lo que es, levanta la mano. Que no te apene, ya vi varios que mueven la... Levanta la mano si no sabes qué es. Ok. ¿Dónde lenguas? ¿No? Ahí les va. ¿Alguien ya le ha tocado ir a una iglesia y que alguien se ponga a hablar como loquito? Eso es donde lenguas. Que llega y alguien da... Y tú así... Ese perro, ¿sabe alemán mezclado con ruso o de dónde salió? Ok. ¿Esto es algo que Dios puede hacer? Sí, pero se hace en orden. ¿Cómo es en orden? Si no hay quien interprete la lengua, cállate. Entonces nos pasaba durísimo que aquí de repente en un domingo alguien se levantaba y y sacaban el saca la balaja y saca la bazuca y tú así, no manches. Entonces espantaban a gente nueva, que gente así de, ¿qué está pasando? Y parecían manifestados, o a veces lo eran, ¿no? Y en teoría estaban orando en lenguas. Dices, no, pues ora bajito, hermano, porque estás espantando toda la bandera. Y si no hay quien interprete, es un error estar orando en lenguas en voz alta. ¿Por qué? Porque se presta a simplemente hacer un relajo. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero, operaciones o energemas. Ya me andaba yo desviando. El primero, palabra de sabiduría. ¿Ok? Palabra de sabiduría. Sabiduría viene del griego sofía. Ahora, es cuando Dios te revela algo a través de su palabra. Ahora, ¿han oído hablar de qué es un rema? Ok, un rema es cuando algo de la palabra salta específico a ti. Que Dios te dicta algo de la palabra que dices, esto es para mí. Eso es un rema. Ahora, hay quien Dios le habla para decirle algo a alguien más. Ve y dile a fulanito esto. Entonces, normalmente te llevan la palabra. O sea, te dicen, oye, Dios me dijo que te dijera este pasaje. O Dios me dijo que te dijera esto. Hay que tener mucho cuidado. Si no estás seguro, dile eso a la persona, sé honesto, para que no vayamos por la vía. Dios dice que tal. Es algo delicado. Entonces, Dios dice y dices un versículo, pues no hay tanta bronca, ¿no? Pero Dios dice y algo que no sea un versículo, ten mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Para qué? Para que no pretendamos poner palabras en la boca de Dios. Ahora, ¿qué sí? Hay veces que Dios genuinamente te dijo, ve y exhorta a tu hermano y dile esto. Y exhortar, les digo, no a la manera de regañar. Hay veces que Dios te mandó a, dile a él que se levante.
Qué largo camino le resta. Y tú así de, y si nada más me cayeron mal los tamales y si estaba caduco el Yakult que me tomé y eso es lo que me tiene así, y no hayas cómo decirles, ¿no? Entonces, cuando Dios te revela estas cosas, lo tienes que hacer con cuidado. Y se vale decirle así a la persona, mira, tal vez me estoy equivocando, yo no sé qué estás pasando, pero creo que Dios me dijo que te dijera esto. Y muchas veces, si Dios te dijo, más bien, si Dios te dijo, todas las veces vas a ver que tiene un impacto. ¿Por qué? No, pues si era Dios que te dijo. Si la persona se te queda viendo con cara de what, porque tengo un impacto después. Y si no, pues porque no era y si te cayó mal el Yakult, ¿no? Pero eso es palabra de sabiduría. Dios te revela algo a través de su palabra, es decir, un rema, y Dios te habla de manera específica a través de un pasaje. Cabe destacar que puede aumentar de acuerdo a tu conocimiento de la palabra. Es más fácil que Dios te hable algo específico entre más conozcas la palabra, ¿ok? Después, palabra de ciencia. Esta es la que luego da miedito porque algunos pastores tienen esta y la neta está cañón porque Dios les puede mostrar algo de tu vida. Entonces son los que llegan y para cuando tú llegas a hablar con ellos ya saben y es así de chale, eso es trampa. Un ejemplo de esto, cuando Jesús habla con la samaritana que le dice, ¿dónde está tu marido? Ah, no tengo marido. Bien dices, no tengo marido, 5 tienes y el que tienes ahorita, 5 has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. ¿Qué fue eso? Palabra de ciencia. ¿Ok? Es cuando Dios te revela algo en particular, puede ser de una situación o de una persona. Banda, sí pasa, créanme. Entonces, hay que tener cuidado. No a confundir con un pastor o una autoridad o alguien siendo trucha. ¿Me explico? Por ejemplo, si te vieron y llevan viéndote una semana ligando con una chavita y llegas con el pastor y te dice, ¿quieres con fulanita, verdad? Y tú, ¡oh! Palabra de ciencia. No, sope, estuviste una semana babeando, ibas dejando huella de baba, o sea, parecías caracol. Entonces, no se requirió de mucha palabra de ciencia, nada más de un poquito de discernimiento, ¿vale? Pero palabra de ciencia, cuando Dios sí te revela algo en particular, puede ser de una situación o de una persona. Ojo, la revelación del evangelio está cerrada, por eso te decía, nadie puede tener palabra de ciencia. Dios me mostró quién es el anticristo. Lo dudo. Dios me mostró cuándo es la segunda venida del Señor. Negativo. Entonces, no a confundir. Siguiente operación o energema, fe. Fe. Así nomás, así nomás. Va de la mano con la sanidad, va de la mano con hacer milagros. Son gente que simple y sencillamente tiene una fe impresionante, inquebrantable. Oye, pero yo no puedo ejercitar mi fe. Claro que puedes, pero hay gente con don de fe. ¿Ok? Siguiente, dones de sanidad. Les decía, el de la fe actúa junto con el de milagros, actúa junto con el de sanidad. Ahora, esta gente igual, no es que puedan ir por la vida sanando a quien quieran, es que Dios los usa mucho para así sanar, o para que Dios sane a través de las oraciones que ellos hacen. Un ejemplo de esto, Pablo estaba tan cañón en esto que su ropa, sus paños, se los daban a los enfermos y empezaban a sanar. Así de cañón, sí, porque Dios lo usaba, no porque la ropa era milagrosa. Te has topado con alguien que voy a tocar este pañuelo y este pañuelo lo van a pasar por ti y vas a ser sanado. Y dices, cálmate, Pablo, o sea, dúdolo. Ahora hay gente que Dios usa para sanar, sí, y que oran por ti y sanas. ¿De qué? De todo. Literalmente, Dios los puede usar para sanar de todo. Ay, hasta la muerte, si a Dios se le da la gana, sí. Entonces, son gente que Dios usa para sanar. Ahora, ¿todos tenemos ese? No. Si oras puede que pase, claro. Pero hay gente que Dios usa en específico. Vamos a comprobar esto en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Vamos a leer primero. 12, 28. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después ¿qué dice? Los que sanan. Ok, quédense con eso, ahí estaban puestos los que sanan. Y vamos a saltarnos al versículo 30, dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? La respuesta a esto es no. Entonces, ¿tienen todos el don de sanidad? No. Si oro, ¿Dios puede sanar a alguien? Sí. Si oro una vez y alguien sanó una vez, ¿tengo el don de sanidad? No, pero oraste y Dios lo sanó.
Si Dios te usa comúnmente en eso y ya empezaste a notar que pues es que cada que oro sí se curan, pues no es por tu chula cara, es porque Dios te dio el don de sanidad. ¿Ok? ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Todavía. ¿Ok? Dones de sanidad. Siguiente, milagros. Pablo fluía con este también y también es por voluntad de Dios. Acompáñenme a Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Hechos 19, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Hechos 19, versículo 11, 12. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hace los milagros? Pablo. No, Dios por mano de Pablo. Pero hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Por qué? Pues Dios así se le antojó usar a Pablo, ¿no? Entonces va de la mano con el de la fe, de los milagros. Siguiente operación es la profecía. Entonces ya habíamos visto uno de profecía, está el don de profecía y está la operación de profecía. Esto viene del griego profeteia, significa proclamación de la mente y consejo de Dios. Es proclamar la voluntad de Dios. Puede ser también puede venir por medio de sueños o visiones, a futuro o presente, y nunca en contra de lo escrito, ¿no? Lo mismo. Gente que se mueve en esta manifestación puede dar guía a veces en un área en específico, de ¿saben qué? Le vamos a tirar para acá, ya nos pusimos a orar y Dios nos mostró esto y le vamos a tirar para acá. Ok, puede ser que eso haya efectuado ahí. Ok, siguiente, discernimiento de espíritus. Del griego diacrisis. Esto significa juzgar por la evidencia si es que son malvados o de Dios. Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas iban en el camino y había una chava que estaba gritando: estos son hombres de Dios? ¿Estaba mintiendo la chava? No, pero los incomodó y le echaron fuera el espíritu de adivinación que tenía. ¿Cómo supieron que era mala o que tenía un espíritu de adivinación si lo que estaba diciendo era correcto? Por discernimiento. Supieron que de donde venía eso no era de Dios. ¿Cómo se ve eso? Se empieza a desarrollar cuando haces caso a qué da paz y qué no te da paz. ¿Te ha pasado? Pinta bien, pero no me da paz. ¿Por qué no te da paz? No sé, pero no me da paz. Ok, entonces tal vez tienes esta operación del espíritu para discernir, para identificar: aquí algo no me pinta bien. Entonces, ojo con eso. Discernimiento de espíritu. Siguiente, me voy a tener que ir más rápido porque me queda no tanto tiempo. Diversos géneros de lenguas. Esto viene de la palabra genos, que significa generación, clase, tipo o lengua, y la palabra glosa es un conjunto de estas dos, que es un idioma que uno no adquirió naturalmente. Ojo con esto. ¿Tienes dos de lenguas? Si lo tienes y no hay quien interprete, una de dos: oras tú en privado con Dios o cállate la boquita. ¿Por qué? Esa es una oración a Dios que nadie entiende. No entienden ni los ángeles, no entienden los demonios tampoco. Es una oración directa con Dios que nadie entiende. Cuando es para la gente y es algo que Dios quiere decir, se levanta quien interpreta. Oye, ¿hay quien tiene el don de lenguas y no el de interpretación? Sí. Hay gente que nada más puede hablar en lenguas, pero no tiene ni idea de qué estoy diciendo, ¿no? Así de, pues puedo hablar en lenguas, pero no tengo idea de qué estoy diciendo. Hay quien interpreta y no tiene el don de lenguas. Si no, yo no lo puedo hablar, pero lo interpreto. ¿Cómo es eso? Dios permite que una persona lo entienda para que lo explique a los demás. Ahora, ¿por qué es que ya no creemos en estas cosas? ¿O por qué no se usan? ¿Hace cuánto oramos aquí para ver si alguien recibía el don de lenguas? Desde que tengo memoria. ¿Qué tendrá? Mi mamá de repente lo hace unos años, ¿no? Entonces, y cuando se hace, la gente recibe el don de lenguas.
¿Por qué no insistimos tanto en eso? Porque tristemente se ha convertido en una pantomima. Se ha convertido en una excusa para distraer a la gente. Entonces ya cuando alguien se lo da, cuando Dios le da este don a alguien, bueno, esta manifestación del Espíritu, tienen que ser muy prudentes con él para no espantar gente. Y así lo habla también la Biblia, ¿ok? Y yo les muestro un camino mejor, el camino del amor, etcétera, etcétera. Eso lo explicaremos otro día con más calmita. Entonces, diversos géneros de lenguas. Está también la interpretación de lenguas, que consiste en traducir el mensaje dado por Dios de alguien que habló en lenguas, ¿ok? Esto más bien pasa en grupos a veces más pequeños, donde puede ser que pase que haya quien hable y haya quien interprete. A ver, interprétenme. No es cierto. Conocemos, por ejemplo, la esposita del pastor Conrad. Ella interpreta lenguas. Entonces, cuando ella está, pues a veces pasa que alguien habla en lenguas y ella interpreta, ¿no? Cuando ella no está, pues mejor nos callamos. Ok, siguiente, y este es el que más conflictúa a los jóvenes: ministerios. ¿Por qué? Porque empiezas a aprender algo de la palabra y dices, ¿y si soy pastor? ¿Y si soy profeta? ¿Y si soy el único apóstol vivo? Y todo. A ver, domínate. Ok, vamos a checarlos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. ¿Ok? Dice, y él mismo constituyó a unos, ¿quién? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, vamos a desmenuzar cada uno. ¿Hay apóstoles todavía o no? Va a depender de a quién le preguntes. Aquí tendemos a pensar que los hay. Es imposible a manera de los 12, ¿ok? Los 12 apóstoles del Cordero, de esos no. ¿Por qué? Porque esos tuvieron que haber visto a Cristo crucificado y resucitado. O sea, esos no. Ahora, ¿qué sí puede haber? Un apóstol, de acuerdo a la palabra, vamos a seguir leyendo. Pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya llegamos ahí? No, por eso creemos que todavía los hay. Pero ¿cómo se manejan actualmente? Esta palabra apóstol significa enviado, ¿ok? Ellos llevan el evangelio a donde no ha sido llevado, establecen iglesias, pero hacen múltiples labores. Hacen labor de evangelista, labor de pastor y labor de maestro, a veces también de profeta, ¿ok? No salen de la noche a la mañana, o sea, no surgen así de, ay, ahí hay un apóstol. Cuesta trabajo encontrar a estos hombres. No salen de la noche a la mañana. Y Pablo, por ejemplo, aunque era apóstol, como abortivo él mismo decía, porque él se le presentó Jesús y lo llamó Jesús directamente, primero fue llamado profeta y maestro. Y de ahí fue que después pasó al apostolado. Eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3. Ahí los estudiosos de la Biblia, estudienlo por favor. Pero, ¿hay apóstoles o no? A esta manera sí, pero los que conozco no se presentan a sí mismos como apóstoles, esa es la neta. Porque se presentan, ¿cómo se presentaban los apóstoles? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, todos estos hombres se presentaban nada más como doulos, como siervo. Entonces, aunque lo eran, y no era que no reconocían que lo eran, no usaban eso para farolear. Entonces, los apóstoles que hay actualmente tan saben que se usa mal, que no se llaman a sí mismos apóstoles. Uno puede notar que lo son. Y esto es lo más cercano que conozco a un apóstol. Fue mi papá una vez le preguntó a Armando que si conocía a uno y Armando le dijo que conocía a uno. Entonces, y que iba a venir. Vino y mi papá pues, no se aguantó la curiosidad y le dijo, oye, ya la neta, vimos que ahí tus amigos te estaban presentando como apóstol, ¿qué show? ¿Si eres o no eres? Este hombre nada más se quedó callado y dijo, mira, decirte si soy o no soy, no sé. Te puedo decir lo que hemos estado haciendo.
No, pues el vato tenía como 300 iglesias en 5 continentes diferentes que él estableció personalmente, yéndose a la sierra a meter, y de ahí fundó gente y de ahí estableció pastores y los seguía visitando y le seguía dando cobertura y todo. Entonces ya nada más de que le dijo a mi jefe, lo que hacía fue de, no, pues medio sí eres, ¿no? Y el otro casi le contestó, si tú lo dices, ¿no? Entonces, los hay, yo creo genuinamente que los hay, pero conozco a 400 que se dicen apóstoles y no lo son. Me tocó uno que era un pastorcito y digo pastorcito porque ni a pastor llegaba, y de ese estoy seguro. Luego les digo por qué. Pero fuimos a Monterrey y aparte que nos dejó morir solos, yo llego y pues estaba bien jovencito, ¿no? Y yo, hola compa, ¿cómo estás? Pastor fulanito de Abraham. Y yo, perdón, pastor. Y luego hizo que lo presentaran como apóstol. Un pedorro de 20 años. Qué coraje me dio. Pero esa es otra historia. No nos vamos a clavar en chismes el día de hoy. Entonces, esos son apóstoles. Profetas, del griego profetes con PH. Profetes, o sea, P-R-O-P-H-E-T-E-S. Profetes. Es uno que habla pública o abiertamente. Es un proclamador del mensaje divino. No a confundir con alguien que profetiza. ¿Okay? ¿El profeta puede profetizar? Claro, pero no todo el que profetiza es profeta. ¿Okay? De estos hay un ejemplo de uno que se llamaba Agabo, que se levantó y profetizó y habló con denuedo la palabra y confrontó a la gente. También Dios los usa para dar mensajes poderosos para que el pueblo se mueva al arrepentimiento. Entonces, un ejemplo de uno está en Hechos 11:28 y más adelante en Hechos 21:10. Es Agabo, que dice que se levantó y luego ya se le describe como un profeta. Entonces se levantó y habló la palabra con denuedo y profetizó. Entonces los hay. A esta manera también lo mismo, no van a llegar con una nueva revelación del evangelio negativo. ¿Okay? Tercero, evangelistas. El significado de la palabra es mensajero de lo bueno. Es un predicador del evangelio. Estos cuates son los que llevan el evangelio para todos lados. A veces los ves llenando estadios, a veces los ves a media sierra, a veces los ves, se mueven para todos lados y Dios los usa para que la gente reciba a Jesús como su Señor y su Salvador. Es bien fácil darte cuenta hasta de qué pastor o qué persona tiene ese llamado. Porque cuando vienen, podemos aquí hacer 400 veces el llamado y pues uno que otro de repente levantan la mano, ¿no? Viene uno de esos y la levantan 15 y dices, pues, ¿qué pasó? Si les presentamos el evangelio igual, ¿no? Nada, pues Dios los usó para que la palabra llegara. Y la palabra siempre llega a donde tiene que llegar, pero Dios los usa de esta manera. Entonces estos son evangelistas. Ahora, ojo, a todos nos toca hacer función de evangelismo, a todos. Pero yo no soy evangelista, no importa, evangeliza. ¿Va? Hay quien de todos modos tiene el ministerio de evangelismo. Entonces aquí ya estoy en los ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, ministerios son. Después están los pastores. Poimen es la palabra. Ahora, esta palabra en particular es uno que cuida a manadas o rebaños, no necesariamente el que les dé el alimento. Pero está de más decir que un pastor debe dar el alimento, porque se llama a los pastores a apacentar a la grey, no solo a cuidarla. Y apacentar es dar alimento. Entonces, ¿qué le toca hacer a los pastores? Les toca apacentar la grey y cuidar la grey. ¿Cuál es la grey? Somos todos nosotros, la bandera, el pueblo de Dios. ¿Qué les toca a ellos hacer? Cuidar, apacentar, velar por ellos. Hechos 20:28, te lo leo por el tiempo, pero apúntalo. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Se les conoce también como obispos, como ancianos, como pastores, a veces como diáconos. Entonces, ¿qué es un pastor? Es alguien encargado de velar por tu alma, de velar por el pueblo y de traer el alimento. ¿Ok? Y también están los maestros.
ellos, como ya vimos, enseñan la palabra de Dios. Generalmente, por ejemplo, veíamos el don de la enseñanza. Pues normalmente el que tiene un llamado de maestro tiene el don de la enseñanza. ¿Me explico? ¿Dudas hasta aquí? Échenle. Estoy preparado para toda buena duda. Si no, vayan pensando. Todavía voy a preguntar otra vez al final, pero vayan pensando sus dudas. Entonces, todos estos ministerios, te voy a leer primera de Pedro 5:3 respecto a los pastores. Aquí dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, esto es Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hebreos 13:7, apúntalo, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y por último te decía, los maestros son aquellos que Dios escogió para enseñar la palabra de Dios. Advertencia para los maestros. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Oye, ¿cómo crees? ¿Me van a condenar más? Te van a juzgar más fuerte. Entonces, ¿te las das de maestro de la palabra? Aguas, porque te van a juzgar más fuerte. Ahora, ¿cuál es el peligro de todas estas cosas? Que hablamos de llamados, hablamos de dones, hablamos de talentos, y no falta el que ya está pensando: ¿seré yo, Señor? ¿Cuál soy? Oye, yo siento que tengo un llamado. Es una plática muy común con varios de ustedes. Es que yo siento que Dios me quiere usar, y la respuesta es: seguro que sí. ¿Dios te quiere usar? Claro que sí. ¿Algunos de ustedes tienen llamados? Por supuesto que sí. ¿Algunos de ustedes llamados de tiempo completo? Claro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces nos enfocamos tanto en el llamado que se nos olvida el verdadero propósito para el que fuiste creado tú y para el que fui creado yo, que es únicamente para la gloria de Dios. Hay veces que tienes la oportunidad de ayudar enfrente y por estar correteando llamados, no ayudas. Tienes la oportunidad de servir, pero por estar correteando llamados, no sirves. Y ahí está lo trágico. Banda que está tan empecinada: es que yo tengo un llamado. Chido tu llamado, empieza por humillar el rostro. Empieza por servir a Dios como lo hacían estos hombres, como un doulos, como un esclavo. ¿Está mal que tengas un llamado? Claro que no, mijo. Eso está excelente. ¿Está mal que tengas un llamado, que tengas dones? Claro que no, mija. Pero empecemos por servir a Dios. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es mi propósito? Empieza con lo que tienes enfrente. Mucho llamado, pero sin honrar a papá y mamá. ¿Cuándo? Mucho llamado, pero incapaces de llegar a tiempo a servir. ¿Cómo? Mucha unción, pero incapaces de obedecer. Así no se puede. Yo no sé mucho de los llamados, pero si una cosa te puedo decir, es que tú pones tu vida en las manos de Dios y Dios te va a levantar. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Una cosa te puedo decir: no conozco un mejor instituto que tallar baños. Oye, ¿estás diciendo que está mal aprender la palabra? No, eso es como que de cajón, más nos valiera. Pero si no la ponemos en práctica, ¿de qué sirve tanto llamado? ¿Cuál es entonces mi propósito? Con mucho gusto te lo digo. Mi punto 3, yo aquí le puse: bájale 20 rayitas. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Eso dice Isaías 43:10. Jesús mismo, en Juan 13:13 al 15, les decía: ustedes me llaman maestro y Señor,
Y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Cuando leíamos hace rato de los llamados, de los dones, más adelante es cuando les dice: aprendan a padecer por Cristo, aprendan a no responder mal, no pagar mal por mal. A que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, y haciendo esto, ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. Hagan todas estas cosas en amor para edificar el cuerpo. ¿Sabes qué es doloroso ver? Banda que correteando su llamado van pisando a todos los demás. ¿Tú crees que eso es un llamado? ¿Crees que eso es edificar? Por supuesto que no. Y no estoy condenando, los llamados son de Dios, son para edificar. Pero si estás que comes ansias de cuál será mi llamado, cuál será mi llamado, cuál será mi llamado, empieza por hacer lo que tienes enfrente. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Empieza por poner en práctica lo que estás estudiando en la palabra. Y si Dios te dijo que vas a ser pastor de naciones y te ofrecen servir en algo, empieza por decir que sí ahí. Pero es que si se apaga mi llamado porque estoy sirviendo en edecanes en lugar de corretear mi pastorado. ¿Te imaginas que Pablo pensara así? El vato empezó construyendo tiendas. ¿Qué, estoy entorpeciendo mi llamado? No. ¿Te imaginas que David pensara así? El vato salió de detrás de la recién parida, describe la Biblia respecto de David. ¿Alguna vez has visto ovejas pasar? ¿Lo has visto en la Marquesa o en algún lado? ¿Alguien sí? Levanta la mano si sí. ¿Qué queda después de que pasan? Caca. Literal. O sea, David olía excremento de oveja. Tip: no confíes en un pastor que no huela a caca de oveja. ¿Por qué? De ahí lo sacó Dios. Y de ahí se las dio de: yo soy el ungido de Israel. No, soy chalán. Pero ese chalán se humilló y Dios lo puso por rey. Si Dios te dio un llamado, amén, y ahorita vamos a orar por eso. Pero por el amor de Dios, empieza por ser humilde, empieza por obedecer, empieza por sujetarte. Es que yo tengo un llamado para naciones y mi pastor es local. Sujétate a tu pastor local y vas a ver que Dios te levanta entonces. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Pero Señor, tu palabra también nos confronta y nos anima y nos alienta. Señor, hoy te suplicamos que tú des sabiduría a todos aquellos que has llamado, porque sabemos que aquí los hay. Sabemos que tú los vas y las vas a levantar. Señor, pero nos queremos todos poner en el hueco de tu mano para que se haga con nuestras vidas conforme a tu propósito, no el nuestro. Para que no estemos correteando llamados, más bien corretemos oportunidades de servir a los demás. Para que en lugar de creer que tenemos una posición por sobre la de nadie, estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Para que nos demos primero a nosotros mismos, nos entreguemos por completo para hacer lo que a ti se te antoje, para que hagamos lo que tú quieras. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. ¿Cómo? Como tú quieras. ¿Con quién? Con quien tú quieras. Y sí, solo sí, tú quieres. Señor, si hay un llamado, queremos ser pacientes y que tú confirmes. Señor, te suplicamos que tú des sabiduría a aquellos que tienen un llamado, que des sabiduría para que podamos usar los dones que has repartido, los podamos usar para tu obra, los podamos usar para edificar, que no usemos ninguna herramienta que nos hayas dado para pisotear a alguien más. Señor, perdónanos si a veces en lugar de edificar el cuerpo lo vamos destruyendo, si a veces en lugar de unificar vamos dividiendo. Eso no es un llamado.
Eso no es usar bien los dones ni las herramientas que nos diste. Perdónanos, esto te lo suplicamos. Pero Señor, hoy te suplicamos también que tú levantes hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que te sirvan, que tú levantes pastores de este grupo de jóvenes, que tú levantes maestros y maestras de este grupo de jóvenes, que tú levantes gente que te sirva apasionadamente de este grupo, que pueda haber quien dedique su vida a ti, que puede haber misioneros entre nosotros, evangelistas entre nosotros, gente que se dé por completo y use las herramientas que tú les diste. Y Señor, por ellos te pedimos el día de hoy. Te pedimos que tú los cuides porque reciben más ataque, que tú los guardes del enemigo, que les des sabiduría para saber cuándo son los tiempos correctos para hacer qué, y que los colmes de paciencia también, que entiendan que no es de la noche a la mañana, que tú vas forjando a través de cada cosa que permites en nuestra vida, que a veces es tiempo de tallar baños y ya vendrán otros tiempos, pero siempre que podamos estar humildes, humillados, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, para que no corretemos nunca llamados, sino tu gloria. Queremos que nuestra vida sea para tu gloria, que nuestras acciones sean para tu gloria y que este grupo de jóvenes y de jovencitas sea para tu gloria. Damos gracias por estas cosas. En tu nombre poderoso, Jesús, oramos. Amén y amén. Banda, yo espero no haberlos dormido mucho con toda la explicación de los energemas, de los carismas y todo esto, pero es importante. No ignoremos los asuntos espirituales. Amén. Gracias, banda. Los dejo con Josh, que va a venir de punto y coma hacia acá. Listo, amigos. Algo que me gusta mucho es que en esta carta a Primera de Corintios, o sea, la primera carta que Pablo les escribe a los corintios, les empieza diciendo una cosa. Les dice, gracias a Dios por ustedes. Y les dice, gracias a Dios por la multitud de dones que les ha dado, porque son una iglesia muy prosperada en esto, porque son una iglesia grande, porque son una iglesia que el Señor ha establecido. Pero empieza diciendo una cosa bien importante y dice, gracias por tu gracia. Gracias a Dios por su gracia. Esa gracia es la gracia que nos rescató. Y una y otra vez menciona a Cristo en este agradecimiento. Dice, gracias a Dios por el sacrificio que hizo Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista lo más importante, que el regalo más grande, el don principal que el Señor nos ha dado, es el poder ser salvos por la sangre de Cristo. Es lo que el Señor hizo para que tú y yo podamos estar un día delante de Él. Y les dice que el llamamiento principal que les ha hecho es a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Qué regalo más grande? Gracia significa eso precisamente, regalo inmerecido, algo que no mereces. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores, porque tú y yo estamos sucios, porque tú y yo hemos ido en contra de Dios, porque tú y yo hemos desobedecido su ley. Y si tú pones atención en lo que está escrito, no hay manera de que un ser humano normal como nosotros pueda cumplirlo. Lo que el Señor demanda de nosotros para un día estar delante de Él es algo que no podemos cumplir. Pero vino alguien que pagó ese precio que nosotros teníamos que pagar, porque la consecuencia de nuestros pecados es nuestra muerte. Y Cristo vino y murió en tu lugar y en el mío. Vino, murió por nosotros y pagó ese precio que nos correspondía. Y esa gracia fue más que suficiente no solamente para salvarnos de nuestra condenación y de la muerte a la que nos dirigíamos, sino que también nos hace parte de su cuerpo y nos da dones y nos da propósito y nos da una razón para que formamos parte de este cuerpo.
nos da algo que hacer aquí en esta tierra para edificar a su iglesia. No somos dignos. Y como decía Andrés, antes de estar persiguiendo llamados, tenemos que recordar esto. Antes de preguntarte, ¿qué es lo que el Señor quiere que haga como parte de la iglesia? ¿Tendré el don de...? Acuérdate que el don más grande que el Señor te dio fue su gracia, fue su misericordia y el perdón de tus pecados. Y si tú no sabías esto hasta este momento, y si tú hoy te diste cuenta de la condición en la que estabas antes, de lo indigno que eras, hoy te invito a que le pidas perdón al Señor por eso y a que recibas ese regalo de gracia más grande que cualquier otra cosa. Y después de eso el Señor te va a mostrar por qué te trajo a esta iglesia, por qué te trajo aquí, por qué te puso donde te puso. Porque el Señor no nada más vino y nos salvó, solamente vino y nos dio un lugar, nos dio un propósito. Y eso es un regalo todavía más grande, ¿sabes? El Señor no solamente vino y dijo, bueno, pues ya, esclavo comprado, pecador limpiado, vámonos, ¿no? No, te guía y te enseña. Y si tú hoy quieres recibir esta guía del Señor, si tú hoy quieres recibir estos dones que el Señor ya nos ha entregado, hoy te invito a que ores conmigo. Hoy te invito a que le entregues tu vida antes que nada al Señor para que Él sea el que te guíe en cada paso que tienes que ir dando y que cada día lo vivas para su gloria. ¿Sale? Entonces acompáñame a orar. Padre, hoy reconocemos antes que nada que somos indignos, en que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para que tú nos salves, para que tú nos encuentres agradables delante de ti. Padre, hoy queremos darte gracias. Gracias por ese regalo que no merecemos, por ese regalo más grande sobre cualquier otro, que es el haber sido salvados por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque tu gracia es más que suficiente y sobreabunda. En donde sobreabunda el pecado, cuando estamos llenos de pecado, es cuando podemos ver tu gracia. Es hasta que vemos nuestra maldad que podemos ver qué tan bueno eres tú. Señor, hoy queremos arrepentirnos delante de ti. Que ya no seamos guiados por nuestro propio entendimiento, sino que ahora seamos guiados por ti. Que sea tu voz, que sea tu palabra, que sea el ejemplo de Cristo el que guíe nuestros pasos, el que guíe nuestro caminar, Señor. Y gracias porque al mismo tiempo nos has puesto para formar parte de tu iglesia, Señor. Señor, hoy entendemos que estos dones y estos talentos que tú has puesto para nosotros no son más que la cereza del pastel de lo que tú ya hiciste antes. Hoy te entregamos nuestras vidas en sacrificio vivo, Señor, para que sean usadas para tu gloria. Porque si de alguien se trata es de ti, no de nosotros. Y no queremos olvidar esto. Gracias por tu palabra y gracias por la gracia que nos has entregado a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.